Bueno, entonces como les conté en el video anterior, que esta revolución para muchos significó el momento donde estuvo más cerca el advenimiento del socialismo, ¿sí? Y va a terminar primero con el levantamiento de la noche del 23 al 24 de febrero, donde Luis Felipe de Orleán primero lo saca a Guizot y después termina abdicando él mismo. Este es el manifiesto del Partido Comunista. Y donde abdica, digamos, a favor de su nieto de 9 años, que siendo menor de edad, digamos, la concepción era que la duquesa de Orleans ejerza la regencia. Pero bueno, recordando lo que había sucedido con la Revolución de 1830, donde justamente el acuerdo entre la nobleza había hecho que justamente asuma este rey burgués, y se habían sofocado todos los levantamientos populares, lo que va a terminar sucediendo es que no se acepta la regencia, ni se acepta el nieto de Luis Felipe de Orleans, y se establece digamos, lo que son los republicanos y la izquierda parlamentaria, apoyados con la presión popular, irrumpen la asamblea. Acá tienen el bulevar donde se había producido, el bulevar antes y ahora, es el bulevar de las Capuchinas. Ahí en esta parte estamos, ante los fracasos de la Revolución del 30, hicieron que los republicanos y la izquierda parlamentaria irrumpa la coronación e inste a un gobierno provisorio que va a estar bajo la dirección de Dupont. Ese gobierno dirigiría París hasta que haya elecciones y se apruebe una constitución republicana. Ahí está el momento de la irrupción y que bueno, se impide que se corone, ¿no?, digamos, al heredero. Bueno, este gobierno va a estar formado por una coalición entre los republicanos moderados, donde estaba Lamartine, ahí tienen dibujitos del gobierno de coalición, que era el director del diario nacional del momento, y también estaba François Arango, y Alphonse Cremieux, y Dupont, por supuesto. Por otro lado estaban los radicales y socialistas que, aparte del sufragio universal y de la reforma política, pedían profundas reformas sociales para mejorar la difícil situación de los trabajadores. Entre estos últimos estaba Landru Rollin, Luis Blanc y el obrero Albert. Bueno, Luis Felipe de Orleans va a abdicar y se fue a Inglaterra, y el gobierno provisional proclamó la Segunda República. Acuérdense que la Primera República fue la República Jacobina. Se decretó el sufragio universal masculino, se fijó la jornada laboral que estaba fijada entre 10 u 11 horas, y se reconoció el derecho al trabajo de todos sus habitantes. Bueno, a partir de este momento lo que se forma es la llamada República Social. La República Social es un momento donde se establecen reformas muy importantes, como bueno, el sufragio universal, lo que es la abolición de la esclavitud en las colonias, la libertad de prensa y de reunión, y algunas medidas socialistas como el derecho al trabajo. Por ejemplo, bueno, el derecho a huelga, el límite de la jornada laboral. Para eso se había establecido una comisión que regía desde Luxemburgo, por eso aparece como Comisión Luxemburg o Comisión de Luxemburgo, que proyecta la creación de talleres nacionales. Un taller nacional era como si fuera una empresa del Estado que estaba obligada a darle trabajo a los parados. Esa fue la función, y fue algo, digamos, radical en ese momento. Bueno, y se van también a convocar elecciones para abril del 48. El problema que en esas elecciones de abril se frenan las medidas radicales y socialistas y se toma un rumbo mucho más conservador, dado que ganan los conservadores. De hecho, los socialistas quedan terceros, y los que tienen una gran cantidad de votos son los monárquicos, más moderados, ¿no?
lo cual marcaba que en Francia, todavía en 1848, los monárquicos tenían mucho poder, ¿sí? Así que esos resultados hacen que los talleres nacionales finalmente no se establezcan. Y también hay una cuestión muy curiosa, que es que va a haber una promoción del tren. La idea de las vías férreas, que además acuérdense que esto incluía inversiones importantísimas de capital, era que la gente viva más lejos de la zona donde había líos, ¿sí? Y bueno, y esto va a hacer que muchos de los obreros se trasladen a París, lejos de París. Ante disturbios podía haber medidas autoritarias, como fue la represión de junio de 1848, donde saben que los que tienen como mucha importancia ahí como grupo de choque eran trabajadores parados que su función era ser grupo de choque de los que protestaban. Y va a ser lo que le va a dar el origen a un término conocido en el siglo XX como el lumpen, que Marx va a decir trabajadores sin conciencia de clase. Bueno, el derecho al trabajo se va a borrar de la Constitución desde ya. A fines de 1848 va a asumir Luis Napoleón Bonaparte, que era miembro del Partido del Orden. Ahí les puse elecciones de 1848, se proclama Luis Napoleón, candidato del Partido del Orden, y el eslogan de él era propiedad, religión, guillotina y prohibición del derecho de asociación. Por si no quedaba claro, no quería sindicatos. Luis Napoleón va a tener un gran poder carismático sobre la clase trabajadora y sobre estos grupos de parados que eran su grupo de choque, ¿sí? Bueno, los trabajadores van a aprender que no se podía hacer una revolución, digamos, apoyándose en la burguesía en este momento. O sea, la revolución debía ser obrera. Los conservadores, digamos, van a aprender que la burguesía no era, digamos, tan peligrosa como ellos creían, dado que estaban en contra de lo que van a ser las fuerzas de las barricadas. Y también van a aprender a seguir algunas de las consignas del pueblo, ¿no? Digamos, Luis Napoleón va a ser el primer jefe de Estado moderno que va a gobernar por medio de un gobierno, vamos a decirlo, tipo demagógico, en el sentido que va a aplicar la democracia, pero con mucha represión, ¿sí? La democracia del sufragio universal podía ser compatible con el orden, digamos, Luis Napoleón se da cuenta que eventualmente el sufragio, todavía no votaban todos, pero un sufragio bastante amplio podía no necesariamente ser peligroso. Bueno, Luis Napoleón termina dándose a sí mismo un golpe de Estado, 2 de diciembre de 1852, y va a establecer el segundo imperio francés. Acá lo tenemos a Luis Napoleón. Y Luis Napoleón va a gobernar hasta la guerra franco-prusiana. Digamos, todo ese periodo, el periodo de la historia de Francia, que se extiende entre 1852 y 1870, se lo llama el Segundo Imperio, en relación al primer imperio, que había sido el de Napoleón Bonaparte, ¿no? Ese imperio fue proclamado en 1852, cuando, bueno, el presidente de la República se proclama emperador, aunque ya el año anterior, el 2 de diciembre, pero de 1851, Luis Napoleón ya había dado un golpe de Estado disolviendo el Parlamento y adquiriendo el cargo de príncipe presidente. O sea, ya hay un antecedente. La proclamación del imperio fue aprobada por el Senado el 7 de noviembre, depurando cualquier oposición republicana o monárquica, y ratificada mediante un referéndum popular entre el 21 y el 22 de noviembre. En sí, el principio, digamos, al principio el imperio se va a caracterizar por limitar las libertades individuales y los derechos civiles, censurar la prensa, limitar el poder del parlamento y silenciar a la oposición. Pero progresivamente fue evolucionando hacia posiciones más liberales, hasta que en 1869 fue nombrado Émile Oliver de tendencias republicanas. En 1870 se hace una importante reforma, donde se hizo avanzar el imperio hacia una monarquía parlamentaria, limitando el poder del emperador y aumentando el poder de las cámaras. En el plano exterior se llevó a cabo una ambiciosa política internacional. Por ejemplo, se destaca lo que es la guerra de Crimea de 1854,
las guerras italianas de 1859, y la expedición a Conchinchina entre 1858 y 1862, como las intervenciones exitosas. Mientras que también el imperio francés tiene intervenciones que van a fracasar rotundamente, como la expedición a México. Esta también capaz que la vieron con Cowen. ¿Vieron cuando Francia trata de invadir México? ¿Se acuerdan de eso? Entre 1862 y 1867, donde mandan, digamos, de hecho, a un noble a tomar el cargo de emperador de México. Vieron la película Veracruz, se va a referir a este periodo. O la crisis de Luxemburgo de 1867. Bueno, pero el golpe final lo va a tener como consecuencia de la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Acá lo tenemos a Luis Napoleón de Viejo, en donde Luis Napoleón va a terminar derrotado en la batalla de Sedán, es capturado, y 2 días después va a proclamar su destitución y la instauración de una nueva república en Francia. Con eso medio que terminamos. Esto acá tiene la Conchinchina, la intervención francesa a México. La intervención francesa a México sí la vieron, ¿no? Y el gran problema que va a haber en la guerra franco-prusiana va a ser por Alsacia y Lorena, que era una zona, digamos, que se disputaba todo lo que va a ser acero y carbón. ¿Sí? Bien. Con esto, esperen que voy a